Hola mis queridas guerreras, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Divorcio y Liderazgo Femenino. Muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por pedir ayuda, porque he recibido muchos mensajes de solicitud de ayuda esta semana a través de mi Instagram y les sigo exhortando a que me escriban. Si no pueden o no están dispuestas a hacer un trabajo mucho más profundo, al menos que me comenten o que puedan pedir ayuda a otra persona. Este episodio de hoy lo voy a dedicar a hablar de la recuperación de la confianza después del divorcio. Cómo enfrentarnos a esa realidad que es el hecho de que perdemos la confianza tras un proceso de divorcio, al hecho de que en muchas ocasiones no somos conscientes de que estamos carentes de confianza y mucho menos de cuándo perdimos la confianza. Hablar de la recuperación de la confianza es doblemente importante por el hecho de que tenemos que hablar de si somos o no conscientes de tener o no confianza, primero en nosotras mismas y luego en las personas que nos rodean. Y es muy fácil que digamos, ya no confío en tal y más cual persona, ya no confío en mi ex esposo, ya no confío en ti, pero ¿y qué hay de nosotras? ¿Qué hay de la confianza que tenemos en nosotras mismas? Pues bien, hoy nos sumergimos en este tema, en la confianza después del divorcio, cuando nos encontramos en el fragor de una separación, que no solo nos enfrentamos a la tarea de reconstruir nuestra vida, sino también de reconstruirnos a nosotras mismas. Y parte fundamental de esa reconstrucción es recuperar esa confianza en nosotras mismas. El divorcio, más allá de ser el fin de una etapa, nos puede dejar con cicatrices emocionales muy profundas. Y uno de los efectos más dolorosos del divorcio suele ser esa merma de nuestra confianza personal. Pueden ser esas dudas sobre si somos capaces o merecedoras de algo, o esta falta de confianza puede entorpecer nuestro proceso de recuperación y nuestro proceso de crecimiento. ¿Cómo reconocemos que hemos perdido la confianza en nosotras mismas? Hay signos para reconocer esta pérdida de confianza y hay signos que nos permiten trabajar en ellos que muchas veces, como decía Michelle Obama en su libro Mi Historia, también ella experimentó esa falta de confianza en ciertos momentos de su vida. Nos pasa a muchas, pero lo más importante es saber cómo enfrentarla y cómo revertirla. En este episodio voy a hacer una introspección donde nos identificaremos y veremos qué son esas dudas sobre nuestras capacidades y sobre nuestra valía. ¿Cómo impactan en nuestra vida estas dudas? Y lo más importante, ¿cómo comenzamos a trabajar en ellas? Pero también quiero darles un paso más allá. Quiero que exploremos cómo esta falta de confianza en nosotras mismas puede impactar en la confianza que depositamos en otros, en nuestras relaciones personales y nuestras relaciones laborales. Voy a ayudarles a desentrañar el camino hacia la confianza. Y cómo esto no se trata solo de creer en nosotras mismas, sino de fortalecer esos lazos que nos unen con quienes nos rodean. Y por supuesto, también al final del episodio les voy a dar herramientas prácticas desde el coaching y el journaling que puedan utilizar para este proceso. Así que si estás lista para abrazar esta reconstrucción de tu confianza y descubrir cómo esto no solo te beneficia a ti, sino también a tus relaciones con los demás, sigue escuchándome. Es interesante cómo la falta de confianza puede ser un hilo común entre muchas mujeres, independientemente de sus logros o de su posición en la vida. Ya mencionaba antes el libro de Michelle Obama, estoy encantadísima con ese libro. Ella compartió momentos íntimos donde experimentó esas dudas sobre su valor y su capacidad. A pesar de ser una figura inspiradora para tantas personas, su historia también refleja esa lucha interna que muchas mujeres enfrentamos, esa falta de confianza que puede ser también
un desafío persistente y en el contexto del divorcio se convierte en una montaña rusa aún más grande que surcar. Es fundamental que reconozcamos que no estamos solas y que sí nos sentimos a veces abrumadas por estas dudas, sobre todo después de una separación, pero que incluso las personas más exitosas han enfrentado esos momentos de dudas y de incertidumbre. Este será un espacio para explorar cómo podemos superar esos momentos de inseguridad y cómo podemos recuperar esa confianza perdida. Quiero destacar durante todo el episodio que es un proceso que en primer lugar requiere paciencia, requiere reflexión y por supuesto requiere acción. No basta con que podamos reconocer que no tenemos confianza. Requiere que hagamos y que tomemos acción sobre esto para recuperar esa confianza. Y al igual que Michelle Obama y muchas otras mujeres que han enfrentado desafíos similares, es posible superar este obstáculo y encontrar la confianza que nos permita avanzar y liderar nuestras vidas de manera más plena. Voy a mencionar primero esos signos que yo identifiqué como signos comunes de la falta de confianza después del divorcio. Y yo estoy segura que muchas de las que me estén escuchando ahora podrán identificarlo, pero sería muy bueno que pudieran irlo anotando en un cuaderno, porque una vez que lo hayan reconocido, que se puedan identificar con esto que voy a mencionar, el hecho de que lo puedan visualizar les va a permitir trazar un plan de acción para ir recuperando esa confianza. Y estos signos que yo identifiqué en mi caso durante mi proceso de divorcio estaban en primer lugar una autocrítica excesiva. Constantemente yo tenía una tendencia a juzgarme de manera negativa, a enfocarme en los errores del pasado y atribuirle el fracaso de mi matrimonio a defectos personales míos. En segundo lugar, yo evitaba desafíos. Yo tenía miedo de asumir nuevos retos y cada vez que se me presentaba una dificultad, yo me sentía con la incapacidad de poder superarla, debido a esa falta de confianza y a la poca percepción que tenía yo del manejo de estas situaciones difíciles. En tercer lugar, hacía una comparación constante. Me comparaba constantemente con otras mujeres, con otras esposas, con otras madres. Y esto tiene mucho que ver con la autocrítica, pero más allá de criticarnos estaba ese, mira, fulano lo hace mejor que yo y por qué yo no lo puedo hacer así. Y me comparaba todo el tiempo, ya fuera en el ámbito personal o profesional. Y esto me hacía intensificar esos sentimientos de que no era suficiente, de que yo no merecía cierto lugar o cierto trato o ciertas condiciones en mi vida. Luego tenía un miedo constante a ser rechazada, tenía un temor intenso a ser rechazada o a ser abandonada, por ejemplo, por otra pareja si me decidía a rehacer mi vida amorosa. Esto identifiqué que podía afectar también esa disposición mía para iniciar nuevas relaciones o establecer límites, por ejemplo, saludables con mi ex esposo. Luego estaba ese perfeccionismo extremo, que yo creo que todas pasamos por eso, que es ese establecimiento de estándares imposibles de cumplir, estándares sumamente altos, y yo lo asumí muchísimo también cuando empecé a hacer ejercicio y quería obtener un cuerpo que no había tenido nunca en mi vida, porque también en esto influyen las redes sociales que nos dicen, sí, tú sí puedes y mira, puedes conseguir este cuerpo en 3 meses y eso es mentira. Cada cuerpo es distinto, cada proceso es distinto y no puedes ponerte una meta o querer verte de cierta manera en determinado tiempo. La creencia de que solo eso es valioso si se alcanzan estas expectativas poco realistas no nos benefician en lo más mínimo. También pasé por este proceso de aislamiento social. Me retraía de actividades sociales, buscaba no asistir a actividades con amigos. En el caso de usted puede hacerlo con familia. Yo aquí no tenía familia. Debido a esa falta de seguridad, a esa sensación de no ser merecedora de esa conexión social. También tenía esta indecisión constante, esta dificultad para tomar decisiones. Y esto pasa mucho por el hecho de que constantemente usted le esté pidiendo opinión a los demás sobre qué decisión tomar, sobre si es correcto esto o no, o si ir por este camino o no ir por este camino.
esa indecisión también marca mucho esta cualidad de la falta de confianza. Incluso en asuntos cotidianos, por temor a cometer errores o a enfrentar consecuencias, yo me vi muchas veces preguntando o tomando la consideración de muchas personas con respecto a la escuela de mis hijos, con respecto a si vivir o no vivir en mi departamento, etcétera, etcétera. Luego estaba esa hipersensibilidad a la crítica. Más allá del hecho de que yo era autocrítica conmigo misma, yo tenía una reacción súper exagerada a las críticas de los demás, incluso cuando eran críticas constructivas, ya que percibía como confirmación de esa falta de valía personal. Entonces esto también estaba muy ligado a esa dificultad para aceptar elogios. Yo lo comentaba en el episodio anterior cuando hablaba sobre proceso de búsqueda de pareja después del divorcio. Yo tenía una incapacidad increíble para aceptar cumplidos de manera genuina. Si alguien me decía que yo era bonita o que era más bonita en persona que en estas redes de búsqueda de pareja, era una incomodidad en el cuerpo, era una incomodidad que yo no sabía cómo aceptar esos cumplidos. No sabía si tomarlo como un cumplido o como una insinuación o como una falta de validez en mis otras cualidades. Me sentía todo el tiempo incapaz de creer en las palabras positivas de los demás. Y esto está ocurriendo porque existen causas para que aparezcan estas dudas sobre nuestra capacidad y nuestra autovalía. Y también me di la tarea de buscar e identificar esas causas sobre las dudas en mi capacidad y en mi autovalía después de mi proceso de divorcio. E identifiqué algunas. Otras no las tuve muy claras, pero las que identifiqué, que estaba segura que habían sido las causas por las que yo no podía sentirme con la capacidad de aceptarme y de confiar en mí misma, era en primer lugar el trauma emocional que había sufrido yo durante ese proceso de divorcio. Mi experiencia, ese trauma, primero de haber sobrevivido tantos años durante un matrimonio que me hacía tan infeliz, y luego el no haber recibido apoyo, porque yo estaba sola y como les he comentado, mi divorcio fue en pleno proceso de pandemia. Y más que todo, el que mi ex esposo hubiese rechazado toda forma de ayuda y de apoyo en mi vida para con mis hijos, como con la intención de hacerme el trabajo más pesado, eso a mí me causó un trauma tremendo. Yo tuve que hacer una mudanza prácticamente sola. Yo tuve que hacerme cargo de mis hijos prácticamente sola. Y yo tuve que enfrentar deudas, problemas económicos serios por esta incapacidad incluso de ofrecerle a mis hijos la vida a la que estaban acostumbrados y someterlos a una vida muy limitada, a una vida muy apretada. Tuvieron que volver a escuelas fiscales, tuvieron que limitarse de ciertos privilegios o ciertos gustos que se les daban cuando estábamos dentro del matrimonio. Eso me provocaba esa falta de confianza y esos sentimientos de fracaso, esos sentimientos de pérdida y muchas veces de dolor. Se vio muy desgastada mi autoestima. Mi relación matrimonial había sido complicada y la separación, al ser conflictiva, también había desgastado esa autoestima y había dejado cicatrices emocionales que afectaban mi percepción sobre mí misma, mi percepción personal. Tenía mucha incertidumbre sobre el futuro, mi futuro y el futuro de mis hijos, y esto creo que le ocurre a muchas mujeres, especialmente en términos de estabilidad financiera, en términos de vivienda y de crianza de los hijos, y en muchas mujeres esto puede generar una inseguridad y duda sobre la capacidad de afrontar estos nuevos desafíos. Todo el tiempo, yo recuerdo, todo el tiempo estaba haciendo comparaciones con el pasado. La comparación con mi vida durante el matrimonio, que podía llevarme a sentimientos de insuficiencia al confrontar esta nueva realidad que estaba viviendo, ya era diferente y de alguna manera sentía que no le estaba dando a mis hijos la estabilidad que habían tenido hasta entonces. Y por supuesto, esto tuvo una repercusión en mi identidad. Y en muchas mujeres el divorcio puede impactar en esa percepción de la identidad personal
y en el sentido de valía, especialmente si se identificaban en función de la relación de pareja, si se identificaban más con yo soy la esposa del doctor, la esposa del profesor, la esposa del gerente, algo así. Y por tanto, también identifiqué que de alguna manera yo había tenido un patrón de relaciones tóxicas. En mi falta de confianza, yo había estado, luego del divorcio, aceptando comunicación y salidas con personas con el mismo perfil de mi ex esposo. Entonces, yo sabía que tenía que tomar acción sobre mi autoestima, porque me estaba relacionando con personas tóxicas, con personas manipuladoras, y es muy probable que esto te suceda si tienes una imagen distorsionada de ti mismo, y esto de alguna manera afecta tu percepción de valía. Una de las causas también puede ser los mensajes culturales y sociales. Sobre todo en Latinoamérica, la percepción de la figura de la esposa y la presión social o cultural que estigmatiza el divorcio puede influir también en esos sentimientos de vergüenza o en esa falta de valía personal. La percepción de que el divorcio es un fracaso puede llevar mucho a cuestionarnos sobre nuestra propia capacidad para mantener relaciones exitosas en el futuro. Y en muchas mujeres también una de las causas puede ser esa pérdida de la red de apoyo. Si tu red de apoyo está sumamente ligada a tu expareja, tu red de apoyo eran los amigos de él, la familia de él y demás, en el momento del divorcio puedes sentir que perdiste todo ese apoyo y por lo tanto vales menos y que mereces la separación de amigos o familiares que estaban principalmente asociados con esa pareja. Y esta pérdida o este sentimiento de soledad afecta también tu autovalía. Y por último, creo que esa falta de reconocimiento propio es otra de las causas. A veces la falta de reconocer nuestros propios logros y reconocer nuestras capacidades durante la relación matrimonial puede socavar esa confianza en uno mismo después del divorcio. Y hasta aquí yo no les he dado, quizás, o usted no ha percibido que haya forma de salir o de enfrentar todo eso. Pues bien, ahora les voy a hablar sobre las estrategias que también encontré para superar estas creencias limitantes después del divorcio. Primero, y de esto me ayudaron mucho los podcasts que yo escuchaba, porque yo no me podía pagar un proceso de coaching en ese momento, pero yo tenía acceso gratis a estos podcasts y en muchos casos encontré esto, la autoafirmación y ese refuerzo positivo constante. Y para esto yo les dejé hace unos días acá en mi perfil un audio con una meditación guiada de visualización futura. Pues bien, también existen técnicas de autoafirmación que te permiten promover ese diálogo interno de manera positiva, reemplazando pensamientos negativos con afirmaciones constructivas sobre ti misma. Por ejemplo, repetir frases como soy capaz, soy valiosa. Esto refuerza tu autoconfianza. Y también empecé a escribir un diario de gratitud y les recomiendo mucho que lo tengan. Esto refuerza esa idea de que ya tienes las cosas que estás pidiendo y que agradeces por ellas. Entonces yo, por ejemplo, si quería conseguir cierto determinado logro, yo daba las gracias. Me decía, soy valiosa, yo puedo conseguir esto. Y doy gracias por conseguirlo, aun cuando no lo haya visto, ¿ya? Entonces, eso forma parte de ese reconocimiento de logros, de ese celebrar esos pequeños logros y esos pequeños éxitos personales, reconociendo mis fortalezas y reconociendo mis habilidades propias. La visualización positiva es una de las herramientas más valiosas que existen para enfrentar todo esto. Puedes hacerlo mediante visualizaciones guiadas. La que yo dejé en el podcast no es la única. Si se meten acá en Spotify, pueden encontrar muchas más. Practicar esa visualización de un futuro positivo, de un futuro exitoso, imaginando con lujo de detalle escenarios en los que alcanzas esas metas. Y cuando me refiero con lujos y detalles, puedes imaginarte, si tienes que correr una maratón, puedes imaginarte la ropa deportiva, los tenis que vas a alcanzar. Puedes imaginarte tú llegando a la meta. Puedes imaginarte con lujo de detalle cómo superas esos desafíos. Esto refuerza esa confianza en la capacidad que tienes para alcanzar esos objetivos.
Otra de las herramientas es la reestructuración cognitiva, identificar y cuestionar esas creencias limitantes. Hace 2 episodios hablaba yo sobre las creencias limitantes. Analiza de manera crítica esas creencias que tienes arraigadas. Cuestiona la validez de esas creencias y busca evidencia que las desafíe. Por ejemplo, desafiar la creencia de que no soy capaz, recordando momentos en los que sí has sido capaz de superar desafíos similares. Yo recuerdo mucho en la universidad, me costaba mucho entender química orgánica. Eso era un dolor de cabeza para mí, pero yo cada vez que me tenía que enfrentar a una prueba, me visualizaba pasando la prueba. Si en esa instancia yo hubiese sabido todo esto, yo mejor me hubiese imaginado o hubiese visualizado yo alcanzando el máximo. Pero en aquel entonces para mí era suficiente como pasar la asignatura con la nota mínima. Y afortunadamente funcionó, porque de verdad que era una tortura para mí. Entonces, practicar también ese pensamiento optimista, de fomentar esa adopción de un enfoque más realista y optimista, reemplazando los pensamientos catastróficos. María Rojas Estapé en sus libros y en sus entrevistas siempre menciona que el 90% de las cosas que pensamos nunca suceden. Y por lo general, nosotras las mujeres somos las reinas de pensar eventos catastróficos o fatales. Si se va a caer, el niño se va a caer, el niño se va a hacer esto, si hacemos esto otro, nos va a pasar lo otro. Y siempre tenemos, por alguna razón, una perspectiva desequilibrada y negativa de lo que me va a pasar en el futuro. Entonces, es importante reemplazar esos pensamientos por perspectivas más equilibradas y más positivas. Eso consiste en desafiar esa zona de confort en la que estamos. Que zona de confort no significa que usted esté cómoda, sino que es la zona en la que usted se siente segura. Y muchas veces tomar pequeñas acciones como pasos pequeños pero significativos fuera de esa zona de confort puede ayudarnos a construir esa confianza en la capacidad para enfrentar desafíos más grandes. Cuando hablo de zona de confort es, por ejemplo, tenemos un trabajo y ese trabajo de manera ajustada nos permite comer y nos permite pagar el arriendo. Entonces, como ya con eso nosotros entendemos que cubre las necesidades básicas, no nos atrevemos a hacer nada más, como vender pasteles, por poner un ejemplo, y enfrentarnos o lograr cumplir con cierta meta o cierto desafío adicional que puede ser, además de tener nuestro trabajo fijo, empezar un emprendimiento. Otras de las herramientas puede ser recibir apoyo externo o hacer coaching. El buscar el apoyo de un profesional, el considerar la ayuda de un coach o un terapeuta especializado en el desarrollo personal después del divorcio o de quienes puedan ofrecer estas herramientas para abordar estas creencias limitantes es fundamental. Alimentar esta red de apoyo, mantener conexiones con amigos, con familiares o grupos de apoyo que brinden un entorno de apoyo emocional y de validación positiva. Y como siempre digo, es fundamental las prácticas de cuidado personal. Incorporar rutinas de ejercicios, hábitos alimenticios saludables. Esto contribuye significativamente al bienestar emocional y mental. Hacer meditación o mindfulness, adoptar prácticas de este tipo nos permiten cultivar la autoconciencia y reducir la ansiedad. Estas estrategias pueden ser sumamente efectivas para desafiar y cambiar esas creencias limitantes y pueden contribuir a la construcción de esa confianza personal que necesitamos después del divorcio. Existe una conexión muy fuerte entre la falta de confianza personal y la relación con los demás, porque existe un impacto en las interacciones cotidianas. Cuando tenemos falta de confianza, podemos manifestar un temor constante y a veces imperceptible, o sea, no somos conscientes de eso, pero podemos manifestar esa falta de confianza por miedo a ser juzgadas. Y esto nos lleva a ser cautelosas de manera excesiva en las conversaciones y en las decisiones, afectando nuestra espontaneidad y la autenticidad en las interacciones. Y créanme, esto se nota cuando usted no es auténtica, cuando usted no es espontánea,
por temor a ser juzgada, por temor a que alguien piense mal de usted, eso se nota y eso genera en la mayoría de las personas cierto rechazo. Y es a lo que hablamos o a lo que le decimos, ella se siente falsa, ella me parece falsa, no me parece auténtica y los demás lo perciben. Puede usted también tener barreras en la apertura emocional, en la socialización con otros. Esta inseguridad le dificulta la apertura que pueda tener usted hacia otras relaciones. Y esto a la vez le lleva a mantener unas barreras que evitan la vulnerabilidad y el posible rechazo que pueda recibir de las demás personas. Muy, muy importante y muy relacionado en esta falta de confianza está el autosabotaje y el miedo al compromiso. Al final no se traduce tanto en miedo al compromiso, sino en miedo a lo que pueda surgir de ese compromiso. La falta de confianza puede conducir a ese autosabotaje emocional, evitándole a usted comprometerse por temor a no ser lo suficientemente buena, temiendo repetir los patrones anteriores o los patrones pasados de sus relaciones. A mí me pasaba mucho de manera inconsciente que yo me estaba saboteando y terminaba como que metiendo la pata. Porque yo siempre quise volver a enamorarme y siempre quise tener una relación y volver a casarme y tener una relación de compromiso serio. Pero yo tenía esta falta de confianza en la que yo creía que nadie me podía aceptar a mí, siendo madre de 2 niños, o tomarme en cuenta de manera seria. Y por tanto me repetí muchas veces el discursillo de que yo no quería un compromiso, de que yo no quería una relación seria. Pero luego me involucraba a más profundidad con los hombres y como ya yo les había comunicado que yo no quería compromiso, tampoco podía hacerles exigencia o podía hablarles desde una posición de privilegio porque yo les había dicho que no quería un compromiso. Entonces era como contradictorio como yo me estaba sintiendo y cómo me estaba comunicando con los hombres. Y esto es una manera de autosabotearnos porque estaba sintiéndome mal, porque estaba siendo incoherente con respecto a lo que yo quería y a lo que yo le decía a los hombres que yo quería. Otro de los ejemplos puede ser esos patrones de dependencia o esos patrones de aislamiento que pueden conducir al aislamiento debido a la creencia de que no somos merecedoras de relaciones sanas. Y esto a su vez genera una inseguridad en la comunicación. Nos genera dudas sobre nuestra propia valía, sobre si podemos llevar o no una comunicación eficaz, ya sea por exceso de cautela o por una expresión emocional poco clara, dificultando la conexión con los demás. Por último, estaba ese efecto en la construcción de las nuevas relaciones de falta de confianza personal que podía influir en la manera en la que construimos estas nuevas relaciones, dando lugar a patrones de relaciones poco saludables basados en la necesidad de esa validación externa. Y un ejemplo de estas manifestaciones en relaciones personales estaba evitar confrontaciones por temor a que esto afectara la relación. O sea, evitaba decirles cómo me sentía con respecto a determinada acción o cómo me sentía con respecto a que no me escribiera o a que no me invitara a salir, cosas así. Mostraba una sobrecompensación excesiva para ser aceptada. Y también, por ejemplo, el aceptar relaciones poco saludables por miedo a la soledad. Esto es muy común en muchas mujeres con las que he trabajado, que aceptaban relaciones que no eran saludables para ellas y que sabían que no eran saludables, pero tenían tanto miedo a ser rechazadas, miedo a estar solas, que permitían este tipo de relaciones. Para no desarrollar este tipo de patrones es muy importante que trabajemos sobre nuestra confianza personal y nuestra confianza en los demás. La confianza en uno mismo influye en esa capacidad de establecer y mantener relaciones saludables y significativas con los demás. Y para ello es importante hacer un cambio de enfoque, explorar cómo trabajar en la confianza personal puede impactar positivamente en estas relaciones futuras, puede fomentar esas conexiones más auténticas y satisfactorias. ¿Cómo podemos fomentar esa confianza en nosotras mismas? Bien, primero, el autocuidado como base fundamental.
realizar estas prácticas de autocuidado, sobre todo en nuestra salud mental y emocional, y también física a través de actividades que nutran y fortalezcan ese bienestar personal después del divorcio. Y para ello es muy importante que nos dediquemos tiempo para nosotras mismas. Segundo está la superación de los retos personales. Es muy importante establecer metas que puedan ser alcanzadas y animarnos a establecer esas metas de forma realista. Celebrar cada logro como un paso para esa reconstrucción de la confianza personal y enfrentar los miedos que puedan surgirnos durante ese camino. Apoyar esa idea de enfrentarnos gradualmente a esos miedos, a esos desafíos, a esa posibilidad de superarlos, para demostrar también esa fortaleza y esa capacidad que tenemos. Y es también sumamente importante recibir apoyo social y de otras relaciones como pueden ser nuestras familias y nuestros amigos. Aceptar que necesitamos apoyo, aceptar que necesitamos ayuda y recibirla de manera amigable y generosa. Es muy importante que tengamos un círculo de retroalimentación. Es por eso que hago tanto hincapié en nuestro grupo de mujeres para que se apoyen entre ellas, nuestro grupo en Facebook de Divorcio y Liderazgo Femenino, para que se apoyen y hablen sobre estos temas y estas dificultades que atraviesan durante el divorcio. Y también es muy importante que aprendamos a establecer límites saludables, que aprendamos a decir esto no y esto sí. Esto promueve esas relaciones saludables. Esto promueve relaciones equilibradas, relaciones respetuosas y a la vez nos permite empoderarnos, recuperar esa confianza en nuestras decisiones y hacerlas de manera consciente y responsables, fomentando esa empatía, como reconocer que ya tenemos una mayor confianza, pero que nos falta, como poder generar esa mayor capacidad de empatizar también con otras mujeres que estén pasando por lo mismo y fortalecer esa conexión interpersonal. A través del coaching podemos reconstruir esa confianza. Yo les he dicho que trabajo desde los valores y con las emociones. Es un trabajo voluntario, o sea, usted para poder conseguir resultados debe querer obtener ciertos resultados. Nadie le puede obligar a hacer un proceso de coaching. Nadie le puede convencer. Es un proceso que usted tiene que hacer porque usted quiere y porque usted reconoce que le puede ayudar en ese crecimiento personal. El rol transformador del coaching, en primer lugar, es un apoyo personalizado que le brinda a usted un espacio seguro y de apoyo individualizado que permite explorar esos desafíos emocionales personales y le permite también desarrollar esas estrategias para construir esa confianza, siempre desde el enfoque del crecimiento. El coaching se centra en el crecimiento personal, identificando y desafiando esas creencias limitantes que le permitan fomentar una mentalidad positiva y empoderada. En cambio, si usted no puede hacer el coaching y lo que puede hacer es el journaling les permite hacer un proceso de reflexión, les permite descubrir cómo escribiendo lo que usted siente, lo que usted quiere, lo que usted anhela y lo que no le gusta, facilita esa reflexión personal y le permite explorar sus sentimientos, le permite explorar sus pensamientos y sus experiencias. Y esto le ayuda a comprender y procesar esas emociones que tiene durante y después del divorcio, pero además fomenta el autoconocimiento, resalta mediante el acto de escribir cómo puede conducirse a una mayor autoconciencia y cómo puede contribuir a su crecimiento personal y a la identificación de esos patrones de comportamiento negativo que la mantienen en esa falta de confianza. Por último, en la complementariedad de estas dos herramientas, el coaching y el journaling, puede encontrar orientación y apoyo activo, mientras que el journaling solo le ofrece una herramienta de introspección y de autoexploración continua. Esta complementariedad le permite crear un plan de acción diario. Puede desarrollar un plan de acción personalizado que le permita
reconstruir la confianza y avanzar en esa vida post-divorcio de manera más plena y más satisfactoria. En mi caso, una vez que yo logré recuperar la confianza en mí misma, yo digo, me volví imparable y esto me permitió también recuperar la confianza en el amor, la confianza en mis relaciones futuras y fue de manera gradual pero muy precisa porque después que usted recupera esa confianza en usted misma, usted es capaz de reconocer cuándo puede y cuándo no puede confiar en la otra persona. Y yo sentí que mi intuición se agudizó muchísimo después de recuperar la confianza en mí misma. Que una vez recuperada esa confianza, yo podía intuir y podía poner límites claros con respecto a lo que los demás podían o no hacer conmigo o podían o no decirme. Y una vez que usted tenga todo esto, sus relaciones se pueden convertir en relaciones relevantes, en relaciones significativas, en relaciones verdaderamente plenas. Mi mensaje para usted es que, como siempre, trabaje en usted, haga un proceso de autoconocimiento y de autocuidado que, en resumen, significa amor incondicional, amor propio. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.